Regresamos de la publicidad en este debate centrado hoy en cómo están viviendo los mayores y las consecuencias del coronavirus en su día a día. Se incorpora a esta mesa, se va la técnica del Hospital de Fuerteventura y se incorpora Pilar Rodríguez de Nueva Canarias, que ha estado muy pendiente del debate y que seguramente podrá ofrecernos un balance de las impresiones. Pilar, bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes. Efectivamente, la verdad es que he tenido la oportunidad de escuchar a todos los intervinientes y coincido en algunas apreciaciones, por ejemplo, como la que ha hecho la representante de la asociación, que los mayores en este momento se sienten desprotegidos por la situación. Yo también me pongo de su lado, efectivamente, pero también puedo entender a las administraciones públicas en cierto modo, de acuerdo a los protocolos que tienen marcados, que no son protocolos municipales, sino son protocolos que vienen ya impuestos desde la propia Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo a las circunstancias que tenemos en este momento de la pandemia. Es verdad que la pandemia es una situación que nadie esperábamos, por lo tanto es algo que, por decirlo de alguna forma, nos ha quedado grande y sobre todo les ha quedado grande a las administraciones públicas y a los representantes políticos de dichas administraciones, en su mayoría, salvo algunas excepciones, pues no se esperaba esto. Y esto evidentemente que conlleva un cambio del modelo de gestión en este momento y que no podemos esperar a que se vaya la pandemia, porque aquí ningún científico todavía ha dicho cuándo va a dejar de existir este virus entre nosotros. Por lo tanto, eso conlleva a hacer esos cambios, por decirlo de alguna forma, un cambio de paradigma en la agenda política con respecto a lo que es los temas de asuntos sociales, donde está enmarcado también las políticas que se llevan a los mayores y también a las personas dependientes. No podemos tener a los mayores 6 o 8 meses dentro de su casa porque desde luego eso es imposible. Pero sí es verdad que hay que buscar y reunirse con los técnicos porque los políticos, a lo mejor, y voy a incluirme, acostumbramos mucho a ser nosotros los que dirijamos la acción social y en todos los ámbitos y desde luego no estamos preparados para eso. Nosotros tenemos que tener iniciativas, tenerlos dentro de la agenda política y después rodearnos de los equipos técnicos que conlleven a ese cambio con respecto a la situación que se está viviendo y a la que todo el mundo sabe que no sabemos cuándo vamos a salir. Y después también me gustaría intervenir con respecto a las infraestructuras que tenemos en la isla de Fuerteventura, que desde luego son escasas y a veces las malas decisiones políticas pues también conllevan a que las infraestructuras pues sufran determinados retrasos, como es por ejemplo el Centro de Mayores de Tuineje, del cual me gustaría también pues hacer alguna matización con respecto a lo que ha dicho el compañero. Vamos a dejar la palabra que por aquí lo estaban pidiendo. 16 años ha dicho Paco Artiles que llevan esperando para definir el suelo sobre ese centro. O incluso más atrás. No existe, o sea, toda la vida podría ser, ¿no? Yo me voy a centrar, Nuria, que estamos en el siglo XXI, año 2020, y tenemos que solucionar el problema ahora. Sí es verdad, porque de la época de Nati Cano siendo consejera del Cabildo de Fuerteventura, pero actualmente lo que tenemos es un segundo plan sociosanitario para Canarias y que tiene 24 millones entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura para las infraestructuras sociosanitarias de la isla. Y ahí estaba la residencia, son 2 residencias, miro aquí, eran 250 plazas residenciales y 100 plazas para centros de día, es decir, casi 350 plazas aumentarían. Sé que la consejera de Políticas Sociales se volvió a reunir y va a dar dio un plazo hasta octubre, finales de octubre, para ver si necesitaban más plazas y demás. Porque también hay que justificar, no se ha hecho, no se ha terminado, como hemos podido ver, la residencia de mayores de Puerto Rosario está empezando ahora y la de Gran Tarajal no se ha hecho absolutamente nada. Y tenían un plazo. Nosotros, a mí no me vale que me digan llevan 16 años, yo desde la legislatura pasada, incluso con mi propio grupo político, yo reclamaba, oye, no podemos seguir esperando por suelo para construir la residencia de Gran Tarajal. Es que se lleva demandando muchos años, es verdad. Pero hay un convenio. El señor Artiles, nos reunimos, el poco tiempo que yo estuve en la presidencia del Cabildo, reunimos a los técnicos del Ayuntamiento de Tuineje, a los técnicos del Cabildo, porque decíamos, mira, es que tenemos que buscar una solución. Se firmó un convenio urbanístico para poner la residencia de mayores en el Palmeral.
dependiendo, y después ponían un suelo determinado, lo hacían urbano o como quieran, 1.079.000 metros cuadrados. La parcela del Palmeral, a mí me da exactamente igual dónde lo ponga. Vuelvo, insisto, la parcela del Palmeral, que es lo que le pregunto ahí a los técnicos, y estaba en la propia reunión, tiene un problema. Está vinculada a este convenio con una empresa privada. Ahora mismo ya se aprobó también en el Cabildo de Fuerteventura que es una zona de alto riesgo de inundación. Es verdad que no va a venir una riada, pero te dicen, oye, vas a tener que elevar a 330 centímetros con lo que eso supone. Y encima es suelo rústico. Sé que en el Cabildo están haciendo declararla de interés insular, pero nosotros sí tenemos suelo en el Aceitún, y además que el ayuntamiento lo pidió en su momento y tiene 10.000 metros cuadrados, que era una parcela educativa, y el propio ayuntamiento, los que están hoy gobernando, solicitaron esa parcela, los 10.000 metros, porque como no se iba a construir, para poder utilizarla. Es decir, tienes 2 terrenos en el Aceitún. Y encima el propio consejero, el señor Víctor Alonso, diciendo que tenía problemas, está en el escrito, tengo el escrito que mandó al ayuntamiento de Tuineje desde que se incorporó, y dijo, oye, teniendo problemas en el Palmeral, póngame a disposición el suelo del Aceitún. Después tuvieron otra reunión con el presidente del Cabildo, no, yo quiero el Palmeral. A mí lo que me preocupa es que el plan sociosanitario es 2017-2021. Que se puede perder el dinero. Que se puede perder básicamente, el dinero. Eso es lo que realmente me preocupa. Es verdad que la consejera ha ampliado plazos, pero este ya tiene su proyecto, está construyéndose y puede ir justificando los gastos que se va produciendo. Pero el de Gran Tarajal no tiene un proyecto básico, sin aceptar el suelo. Si volvemos un momentito a Puerto del Rosario, como hoy tenemos aquí a 2 representantes, de hecho, de Puerto del Rosario. Sí, esa residencia que estaba firmada y sellada del 31 de enero del año 2019 y que no se ha puesto una primera piedra hasta prácticamente el mes de mayo del 2020, ¿no? Pero el centro de mayores, Yanira, en este caso, ha sido denunciado por los propios mayores con una manifestación en la calle donde se dirigieron al ayuntamiento y también al Cabildo Insular de Fuerteventura porque estaban realizando la gimnasia y el resto de la formación que allí practican en una segunda planta, sin ascensor y también con problemas serios. Es decir, la falta de infraestructuras, y aquí sí abro a ustedes, también es algo más, como apuntaba la técnica, que residencias sociosanitarias, ¿no? Espacios habilitados. Por ejemplo, en el centro de mayores, como bien puntualizas, habían algunas clases que se daban en el segundo piso, estuvimos teniendo problemas técnicos con el tema del ascensor, que en eso pues correspondía al gobierno de Canarias, que enseguida pues estábamos trabajando, se siguió reclamando porque venía reclamándose también con mucha anterioridad la actualización de ese ascensor. Actualmente ha salido la licitación ya de ese ascensor y demás, pero tienen que empezar a ejecutar todo lo que son los cambios técnicos. Asimismo, todo lo que es la infraestructura de base del primer piso donde se realiza la gimnasia y demás, se ha estado arreglando, se intenta renovar pues un poco lo que es el aspecto, también con la esperanza de que cuando nuestros mayores puedan volver al centro se encuentren con un ambiente renovado, enérgico y que estén completamente a gusto. Y la verdad es que sí, es verdad que hubo una serie de manifestaciones por una serie de incidentes que ocurrían y claramente hemos trabajado y seguiremos trabajando pues para ir a mejor en ese sentido. Ustedes han tenido, es el municipio que tiene más residentes actualmente, más de 40.000 personas, y con lo cual también el centro de mayores no solamente recibe lo que son mayores del municipio de Puerto del Rosario, sino que también hay muchos otros mayores de distintos municipios que se acercan incluso para compartir los espacios pues con Quería preguntarle qué pasa a pie de ventanilla en los asuntos, en servicios sociales, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque de nuevo, como hemos separado, como apunta Fátima, a los mayores de la lista, parece que a los servicios sociales solamente acuden familias con hijos pequeños, que están en una situación de ERTE o de problemas laborales. ¿Hay mayores que están recurriendo? Sí. Hay lo que nosotros definimos dentro de lo que son las usuarias y los usuarios del Departamento de Servicios Sociales, nos encontramos ante una panorámica impresionante. No solamente son personas de edad intermedia que han estado trabajando y le han perdido el trabajo, o que simplemente por las circunstancias por las que están pasando, la situación a lo mejor irregular en la que se encuentran, etcétera, pasan por el departamento, sino que tenemos un abanico enorme. Tenemos de personas incluso más mayores también que requieren también atenciones de
del servicio de atención a domicilio o de la teleasistencia, o simplemente también incluso personas mucho más jóvenes, pero ahora mismo creo que estamos enfocando todo en dirección a los mayores y sí hay demanda por parte de ellos. No, quería decir que nos acordásemos que los mayores también son demandantes de los servicios sociales. Es Sí, decir, sobre todo también en algunos casos también nos encontramos ante la solicitud de ayudas de temas de farmacéuticas y cuestiones de ¿Tiene esa plazos como la hasta propia enero? atención. Como se está denunciando, es decir, están los servicios sociales, y aquí sí puedo abrir a todos los municipios preparados para asumir la urgencia que se está viviendo en muchos hogares, aún más si son mayores y están viviendo solos. Hemos peleado el tema del refuerzo, fue algo desde que empezó la pandemia, estoy hablando en el caso concreto de Puerto del Rosario. En cuanto empezamos a detectar las demandas que iban habiendo y demás, pues empezamos a solicitar lo que era el refuerzo, lo hemos peleado y actualmente pues hoy ha dado la casualidad que bueno, el día 5 se ha incorporado lo que es el equipo. Ahora mismo pues se están preparando, conociendo el tema de las ordenanzas, cómo van los procedimientos y demás, pues para dar una atención amplia, y también pues estarán en horario de tarde, durante 6 meses estarán. En cuanto ellos empiecen, lo notificaremos para que también pueda haber una reducción de esa lista de espera, porque sí es verdad y tengo que reconocer aquí donde sea que sí estamos teniendo una lista de espera que ahora mismo sí nos llega a enero, y con eso pues se reducirá y habrá un pequeño equilibrio entre el tiempo de espera que hay. Fue muy notorio que el servicio social en el Ayuntamiento de Puerto, esta pandemia funcionó gracias a los funcionarios, hicieron el mejor trabajo posible, pero no atendieron a esa alta demanda, ¿no? Se da, por ejemplo, un caso curioso, que era que los técnicos acudían, creo que era 3 días a la semana al ayuntamiento, pero los días que no acudían no podían comunicar con las personas que necesitaban atención porque no se les había dado todo de medio, o sea, no se les había dado un teléfono o una cosa tan sencilla como podría haber sido una conexión IP. Dicho rápidamente, sería un teléfono a través de su propio ordenador con el que podrían llamar como si estuvieran en el ayuntamiento y hubieran podido trabajar mucho más días, ¿no? Fueron pequeños detalles, independientemente que puedan depender de otras administraciones, que se pudieron hacer del ayuntamiento y no se llevaron a cabo, ¿no? Puede ser una falta de previsión, aunque evidentemente como antes nos decíamos, nadie se podía prever la pandemia, pero las cosas se ven venir. Es decir, hemos fallado, ya te digo, a nivel nacional, de que hemos visto lo que iba pasando en otros lados, pero recuerdo que aquí iban a ser un par de casos aislados y nos ha venido todo encima, ¿no? Nos han faltado a todos falta de previsión, y falta de previsión en sanitario, en servicios sociales, e incluso a nivel de la población, ¿no? Muchos de nosotros no creíamos que fuera imprescindible el uso de la mascarilla, cuando ahora resulta que sí. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de dos fases. Un lado, solucionar lo antes posible, cada uno en la medida de sus posibilidades, sin echar la culpa a nadie. Y un segundo, aprender para la próxima, porque es decir, una crisis es buena en tanto en cuanto te enseña algo. Si no hemos aprendido nada, no ha servido de nada. Bueno, no sé si los damnificados del 2007-2011 aprendieron algo que ahora mismo se pudiera aplicar, no lo sé. Paco Artiles. Hay algo que yo quería matizar del discurso de doña Lola en cuanto a la residencia de mayores y a las plazas, ¿no? Mayores. Fuerteventura en este momento tiene el 0,63% de plazas con respecto a la población que tiene. Pues, por ejemplo, creo que La Palma tiene el 3,22%, me parece que es, y el Hierro tiene más plazas con 10.000, 12.000, 15.000 habitantes que lo que tiene Fuerteventura. Dice doña Lola que no le interesa la historia, sino lo que es en este momento. Somos lo que de la historia surgimos, es decir, no podemos olvidar la historia. ¿Por qué? Porque somos ahora esto por lo de la historia. La reivindicación sanitaria de plazas sociosanitarias para la isla de Fuerteventura ha sido un constante durante los últimos 33 años que yo llevo en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, y nosotros, que estamos, vamos, en Tuineje todos los días con ese tema encima de la mesa para desbloquearlo. Pero Coalición Canaria es responsable absoluta, directa, de esta historia.
y de este problema en la actualidad, con un 0,63%. La residencia de mayores del municipio de Túnez podía haber estado hecha hace 20 años. Y no quisieron hacerla ahí, la cambiar. No quisieron. O no sé por qué cambiaron. Y le dijimos por activa y por pasiva que eso era una mala decisión, ¿no? Pero lo hicieron. No podemos examinar ahora. Yo le pido a Coalición Canaria que arrime el hombro, que reivindique, que ayude, pero no que examine a la gente que llevamos un año en este momento. Espérate que lleguemos al final de la legislatura y después nos examina. Porque además este año ha sido malo para los temas de gestión, ¿no? Entonces, y hay otra cosa importante, eso por un lado y por otro, servicios sociales. Servicios sociales en un año, en el municipio de Tuineje, por necesidad también, por supuesto. Hemos triplicado la ayuda a servicios sociales y en emergencia social. Hemos aumentado el personal de servicios sociales porque estaban a punto de petar, estaban a punto de claudicar, como dice el otro, y vamos a seguir metiendo personal ahí, vamos a aumentar todavía más los trabajadores sociales, porque la presión es impresionante. Ustedes han eliminado, de hecho, la partida de festejos, Totalmente. en este caso para priorizar. Son un municipio que además tiene que hacer muchos malabarismos. Por eso lo que no se puede hacer de eventos multitudinarios, de festejos y demás, y aprovecho para decir que la Arena Negra no se va a hacer, lógicamente, que nos han dicho que hemos puesto un presupuesto para la Arena Negra. No hemos puesto ningún presupuesto a la Arena Negra, hemos puesto los pliegos que empezamos en enero para ver si lo podíamos hacer este año, y como no lo podemos hacer, esos pliegos van a ser para el próximo año. Ese es el que hemos puesto, no hemos puesto ningún presupuesto más para la Arena Negra. ¿Por alusiones, Lola? Sí, vamos a ver. Nosotros hemos arrimado el hombro desde que llegamos a este cabildo. Y es verdad que asumimos la responsabilidad, fíjese, como le decía yo en el pleno cuando presentamos esto, porque me decía el señor Lloré y el señor Víctor Alonso, es que su partido, digo, ¿pero qué habla de mi partido? Si usted era el alcalde de ese ayuntamiento y Víctor Alonso era el consejero de políticas sociales durante 8 años. Y reconocemos que el índice de plazas sociosanitarias es el más bajo de Canarias en Fuerteventura. Por eso lo reclamamos desde que llegué al Parlamento. Los 3 diputados que estábamos la legislatura pasada, Nereida, Mario Cabrera y esta que les habla, hemos estado reivindicando esto. Pero fíjate, lo voy a relacionar con lo que te decía al principio. ¿Cuál es el problema en la isla de Fuerteventura? El problema no, y el arraigo. Todos los que tenemos personas mayores queremos que nuestras personas mayores estén con nosotros en nuestra casa, ver la posibilidad de ese envejecimiento activo, ese cuidado de la persona mayor, la tengamos los familiares, lo que podemos, y eso es lo que tiene que cambiar la ley. Y eso también está recogido en el Plan Sociosanitario de Canarias, es decir, no solo la residencia, que llevamos esperando y que espero que tomen la decisión, el suelo que sea, pero que la tomen ya y que no se basen en un convenio urbanístico, porque lo que no es normal es que el plan o esa residencia esté pendiente de un convenio urbanístico, porque es lo que te decía, si tú estás esperando a que en el plan general figuren esos suelos como urbanizables, ¿cómo los voy a poner? Entonces ahí no sé cómo lo harán, si expropiarán, si comprarán, pero es tiempo que se pierde en lugar de hacerlo ya en el aceitún. Y decía antes, Nuria, asumimos la responsabilidad que tenemos, nunca me he mirado para el otro lado. Pero es verdad que en ese plan sociosanitario también hablamos de centros de día, muy importantes, que habló antes la trabajadora social, centros de día no solo en Gran Tarajal, y buenos centros de día que decía Fátima, sino en Morrojable y en Corralejo, porque nuestras personas mayores quieren envejecer en su entorno, que las familias que están trabajando puedan decir, oye, pues a mi padre, a mi madre lo llevo yo al centro de día, le atienden con los medicamentos que le tienen que dar, la comida, y yo lo puedo recoger por la tarde. Eso está contemplado en la ley de dependencia, centros de día y centros de noche. Lo que pasa es que llevamos un retraso de 2 años con esa ley de dependencia. Bueno, vamos a ver, como decía anteriormente, hay que ir haciendo cambios para poder mejorar y afrontar las nuevas situaciones y los nuevos retos que conlleva esta pandemia. Pero también es verdad, y lo dije y lo repito, las malas decisiones políticas también nos han llevado a que las infraestructuras no estén. Voy a hablar concretamente del caso de Túnez y voy a ser transparente.
Y voy a ser transparente porque conozco la realidad de Tuineje, porque a nadie se le olvide que yo también fui concejala 8 años en las anteriores legislaturas. Y por lo tanto sé muy bien de qué va la residencia de Tuineje. Desde hace ya por lo menos 15 años aproximadamente, el Ayuntamiento de Tuineje cedió una parcela de 10.000 metros al Gobierno de Canarias para hacer la residencia en Tuineje. Y en el año 2017 yo ya no formaba parte del grupo de gobierno, salió el grupo de gobierno conformado por Coalición Canaria y Partido Socialista. También tengo que decir, Lola, y discúlpame, que es verdad que la gente que estaba en Coalición Canaria en ese momento ya no están, pero también es cierto que en ningún momento Coalición Canaria se opuso a eso, por lo menos públicamente, no dijeron nada de oponerse a que la residencia de mayores, en vez de ser en ese terreno que ya se había entregado al Gobierno de Canarias, en el Aceitún se hiciera En el Palmeral. en la zona del Palmeral, un terreno de unas señores que ni conozco de nada, una empresa que no sé quién son, que me da igual, un suelo que no tiene la calificación dotacional, es un suelo rústico, ajeno totalmente al ayuntamiento. En ese momento, las personas que en ese momento eran de Coalición Canaria, que después no fueron, repito, y también el Partido Popular, con don Francisco y doña Esther a la cabeza, también apoyaron. La única persona que se votó en contra de esa iniciativa, y están las actas en el Ayuntamiento de Tuineje, fue Pilar Rodríguez en nombre de Nueva Canarias. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que si usted tiene un suelo donde tiene ya la calificación y tiene todo, lo tiene entregado hasta el Gobierno de Canarias, va a ir usted por un suelo de un señor ajeno totalmente, un suelo que no reúne las condiciones urbanísticas, pues eso era un retraso que íbamos a tener. Y entonces eso quedó así. A partir de ahí, pues bueno, han seguido con los trámites, pero no deja de ser un problema que no se va a desenvolver más nunca. Habría que porque nos explicar estamos por qué poniendo en el manos cambio de un de- privado, nos por estamos qué el poniendo cambio de en manos suelo, de ¿no? un privado. Fátima, y por eso favor. es el retraso también. Yo Gracias, Pilar. lo siento, ya les dije en un principio que yo de política no entiendo. Yo, por favor, lo único que quiero es se haga. a lo que vine. ¿Cuándo se va a hacer una residencia 2, 5, la que haga falta en Fuerteventura? No es momento de que todos los políticos, todos, por favor, unamos o se unan nuestras fuerzas y se dejen de estar tirando para acá y para allá. Hagamos algo por nuestra tierra ya, hombre. Hagamos algo, pongamos nuestras bases. Eso nos dignifica como persona. Oye, todos los políticos de Fuerteventura fueron a donde tengan que ir y todos llevaban en la cartera que querían traer una residencia 2, 5, 20 para Fuerteventura. ¿Y tú quieres ver que la trajeron? Eso es lo que me enorgullece a mí como ciudadano, que para eso los hemos puesto, para que sean nuestros representantes. A mí no me vale, lo siento por ustedes, chiquillos y chiquillas, con mi máximo respeto, y bajo mi ignorancia, pero a mí no me vale que ustedes ahora se pongan pupu. Yo no entiendo eso. Yo lo que quiero es que digan, no, vamos a hacer esto, No, sí, yo porque lo es lo que tengo interesa. claro. Lo Y tengo punto. claro que a Porque la- ustedes a la están ahora sociedad- que sí. No, perdón. No, Sin perdón. quitarle mérito a La nadie. sociedad desde hace 20 años requiere esto que estás diciendo. Y entonces, Yo lo que he dicho es que nosotros lo hemos peleado, pero no tendrá la misma responsabilidad quien lleva 30 años a quien lleva uno. vale. Hombre, por Dios. Pero Yo lo que Eso quiero está más decir claro es que que el el plan agua. sociosanitario, el segundo plan sociosanitario de Canarias, tiene ficha financiera y tiene la segunda El residencia. problema es que se ejecute, Lola. El problema es que se ejecute, Prácticamente pero todos si no los tienes problemas. suelo, el problema es que si tú no pones el suelo a disposición, y eso pasa con muchas cosas, es decir, con las viviendas, con cualquier cosa, si el ayuntamiento no tiene el suelo para construir, por mucho que tengas el dinero, ahí no puedes hacer Habrá que nada. ver cómo dirige Llevamos ese conflicto desde el el ayuntamiento. 2016, porque conozco los presupuestos del Entre gobierno de Palmeral Canarias, y desde el Aceitún. 2016 pendiente de ese suelo. De Y esa equilibrio. guerra, Pilar, tienes toda la razón. Esa guerra la teníamos todos los... Bueno, cada vez que nos Bueno, reuníamos le exigía a la consejera, a Rosadelia, la anterior consejera, le exigía que por favor que no esperara. ¿Cuánto tiempo? Le decía, ¿cuánto tiempo va a tener que esperar la ciudadanía? Y a eso me refiero ahora. Presentamos una moción y fue Sí, aprobada, pero- Fátima, por unanimidad en el Cabildo, hace 4 meses. Todavía seguimos con el problema del suelo. Y es verdad que el consejero Víctor Alonso, cuando él se incorporó, tengo escrito aquí, pidió el suelo del Aceitún para empezar a hacer, porque se pierde ese dinero. Y la Bueno, piedra, perdón, la piedra entonces ¿dónde está? ¿En el ayuntamiento? en el Entonces, ayuntamiento Pablo, que Es no que el ¿la suelo. piedra está en tu tejado entonces? Sí, sí. Mira, una cosa. Una de las cosas Es competencia que- Oye, nuestra. si me permiten... El suelo un sí, segundito. el suelo sí. No es Intervenciones competencia. breves, que estamos ya fuera de Sí. tiempo. Vamos, Una por favor, cosa, un segundo. perdona, una de las cosas que está pendiente, lo sabes Lola, es el Cabildo. Hay un órgano medioambiental que no se ha reunido y que tiene que hablar de ese suelo y no se ha reunido. Y llevamos pidiendo desde julio
y no hay reunión y por ahora parece Por lo tanto, ser. no hay decisión. Entonces no hay reunión, decisión. no hay Entonces, decisión. primera piedra, esa. Después, pasada esa piedra, ya veremos por dónde tenemos que echar. Pero es que no se reúnen, estamos hablando desde julio. Pilar, Pero yo nosotros quiero- hemos un momento, heredado, Paco, por favor. nosotros Yo, hemos Nuda, por heredado favor. una actuación anterior de la que somos presos en este momento de esa actuación. Ahora, ¿cómo voy a cambiar yo a otro suelo? ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿Cuánto tiempo más? Pero es que ¿cuánto tiempo Yo vas a tengo que- tardar? yo tengo que valorar ¿Cuánto ahora qué es tiempo? lo más rápido. Claro, Lo más pero es que es rápido un es cambiar suelo de suelo. privado. Es que es un suelo privado que tenía una hipoteca de 12 millones de euros con un banco. ¿Y quién cambió eso? ¿Quién lo cambió de la actitud para acá? Vale, ¿Entiendes? yo lo estoy diciendo con los que ustedes Por eso están, nosotros con los que somos- ustedes han pactado. somos Y eso lo presos viste, de eso una lo historia. viste cuando nos reunimos Pero a Había un principios apoyo de del Partido julio. Popular también. Pilar, en ese ¿ves? momento. De todas formas, en ese Nosotros momento- votamos sí a la residencia, nosotros votamos Claro. sí a la De todas- CETU de todas y votamos formas- que no al cambio. De todas formas, en su momento. hay, no, Pero es hay que- un apoyo, Pilar. hay un apoyo del Partido Popular en ese momento en el Pleno. Paco, eso es así y eso consta en las actas. Hay un apoyo ¿De quién? al cambio de residencia, sí, lo hay. Lo hay porque yo era concejala en ese momento. Nosotros jamás estuvimos Bueno. por el cambio del suelo, estuvimos por el sí a la residencia. No, por pero el no cambio era del suelo. lo que se Yanira, llevó aquel día al Yanira, le Pleno gustaría era hacer una ponerla allí. intervención, De por todas favor. formas, de Para todas no centrarnos formas, solamente en tu Inés, Yanira. Me gustaría hacer un inciso muy breve, recuperando dos temas de los que llevamos hablando pues en toda la tertulia, que es el tema de los mayores. Me gustaría recuperar y puntualizar un hecho que también ha sido muy demandado y que los técnicos es verdad que han puesto su piel para intentar llevarlo a cabo, y es el tema de la comunicación. Hay muchos mayores que se nos han quedado incomunicados, como bien comentaban antes, tanto Fátima como la trabajadora social y demás. Porque que no manejan se han las nuevas quedado- tecnologías. Y se han quedado en una soledad impuesta porque no ha sido una elección de ellos mismos. Y tenemos que seguir trabajando para poder llegar a todos estos mayores que necesitan esa comunicación, porque a lo mejor ya no es dinamización ni Por tener los ejemplo, espacios. ¿con qué técnicas? Bueno, en el caso, por ejemplo, tanto del centro de día como del equipo de prevención de servicios sociales, hablando simplemente de Puerto del Rosario, han contactado directamente pues con lo que son estos mayores que se encuentran solos para intentar pues simplemente hablar un momento con ellos, a ver en qué estado se encuentra, si necesitan algo, ¿sabes? Y dinamizar un poco lo que es nada más que la comunicación hablada, que sea verbal, aunque sea mediante un medio telefónico en este caso y no mediante nuevas tecnologías o actividades. una cosita sola, por favor. Y, No, y muy brevemente, recuperando también el tema de servicios sociales, cuando antes hacían mención a las trabajadoras y demás, que estuvieron dando el callo 100% en el estado de alarma. Quiero reconocer aquí, tanto personalmente como concejala también del área de servicios sociales, la labor que también las trabajadoras sociales y las administrativas que se encontraban en esos momentos ahí, pues siguen, haciendo y que siguen. batallando y haciendo el mayor esfuerzo que tienen para esto, tanto hablando de las de mi municipio como las del resto, que se han visto desbordadas. Y también quiero destacar una cuestión que nos ha costado mucho, que es para el tema de poder dotar a los propios ayuntamientos de más personal, no solamente ya del Departamento de los Servicios Sociales, sino de otros departamentos, es el hecho del permiso que nos da el Estado para poder ampliar ese presupuesto y ese número de personal dentro de las propias áreas, que eso es una cuestión muy complicada y que no nos permiten más que un pequeño porcentaje cada cierto tiempo. Pilar, simplemente decir y que vamos terminando ya, ¿eh? me uno a Fátima. Yo estoy de acuerdo en que la gente no quiere que los políticos se estén echando los trastos a la cabeza, es normal. Yo, por ejemplo, tiendo la mano también a todos los grupos de gobierno y a los partidos políticos para trabajar desde Nueva Canarias con la sociedad. Ahora, una cosa es trabajar y hacer acuerdos y consensos, y otra cosa es imposición. Y yo, por ejemplo, en ese momento no permití una imposición y por lo tanto me abstuve en ese sentido. Pero bien, yo también entiendo que ahora mismo hay bastantes dificultades para volver otra vez a hacer los cambios. Es posible que el Partido Popular no es responsable directo, por supuesto que no lo es, aunque se uniera en ese momento no lo es, pero bueno, también tiene su parte de responsabilidad porque también se apoyó. Hay que trabajar en mejorar las infraestructuras, pero también en un cambio de modelo de gestión, que es lo que ahora mismo está reivindicando la sociedad de acuerdo a las circunstancias sanitarias. Bueno, quiero dejar el último turno de palabra. Sé que hay muchas que se quedan, habrá muchos debates, tenemos 52 semanas al año, haremos debates 48 seguramente podrán volver a participar. Pero el último turno de palabra para Fátima Marrero, que ha sido muy valiente, porque ella sabía que esto era una tertulia eminentemente fuerte, política, y hoy estaba sola, vamos a decir, Ante el peligro. como representante de la sociedad civil. No, peligro ninguno, pero además con muchas personas de su municipio que la conocen. Tranquilidad.
Si quiere enviar un mensaje... Yo lo que quiero es, primero que nada, dar las gracias por haberme dado esta oportunidad. Gracias a ellos que han venido aquí, yo los conozco de toda la vida. Perdonadme si no he estado a la altura. Y sí, lo que me gustaría decir en este punto que hemos llegado es que vamos a reconocer que nos hemos equivocado, eso es de humilde. Lo importante y lo sabio es poder rectificar. Entonces, si todos estamos dispuestos a poner lo que tenemos en nuestra mano y por lo que estamos trabajando y seguimos para adelante, yo creo que seremos el orgullo de Fuerteventura, y es lo que Fuerteventura está esperando. Respuesta. Ya estamos cansados de promesas, porque las promesas ya, ni este año vamos a ir, porque ni los santos, ni promesas, ni nada. Por favor, trabajad por estos mayores que se lo merecen. Bruno, Fátima, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pilar también. Yanira, gracias por participar. Lola, Paco, gracias a todos por esta participación. Y de nuevo, así como sucedió cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de economía, de inmigración o hoy de mayores, pues lo que se pone de manifiesto es que a día de hoy es imprescindible la unión y el consenso político para sacar los grandes temas de Fuerteventura. Nosotros volvemos la próxima semana.